Capítulo 4. Quinto artefacto menor que Gigas, soldado gigante, mayor que. Parte 1. Lux continuó volando en línea recta a través del cielo nocturno del amanecer que todavía estaba oscuro. Los soldados de la Guardia Militar en la capital sabían sobre la misión de defensa esta vez, pero Lux volaba a gran altura para que no lo encontraran los Drag Knights de otros países que participaban en la Dragon Battle. Después de volar al norte así durante unos minutos, Lux llegó a ver a las tropas de Drag Knight fuera de la muralla de la capital real. Así que finalmente vendrás a trabajar como príncipe. Ups, ahora ya eres el caballero de Su Alteza la Princesa E. Sigue siendo una charla en el futuro si puedes recibir un título oficial, pero cuando Lux aterrizó frente a las tropas, un hombre grande pelirrojo al frente, uno de los 4 grandes nobles, se rió de mala gana. Príncipe de los quehaceres está bien. En lugar de eso, ¿hay algún cambio con la operación? Cuando Lux preguntó seriamente, Bugriser extendió un mapa grande para usar la operación y asintió. En la aldea abandonada al noroeste de aquí, había alrededor de 100 Evis que se creía estaban escondidos por el ejército rebelde allí. Lux los atraería como señuelo, los conduciría a la fortaleza oculta al norte, donde estaba la principal fuerza del nuevo imperio, y exterminarían a los Evis con un ataque total. Ese era el sentido amplio de la operación esta vez. La fuerza Dragrides de Bugriser estaba tomando posición en la puerta norte con el fin de interceptar a los Evis que lograron escapar de eso. No hay cambio en el plan. Actualmente, no hay cambios en la aldea abandonada que se convirtió en el lugar de reunión de Evis. Tampoco hay ningún informe sobre nada extraño de los Drag Knights exploradores que patrullan la capital. ¿Pero qué? Parece que el oficial en la Fortaleza del Este está diciendo que a veces están oyendo un ruido extraño. Bueno, creo que es solo un miedo absurdo para ellos, pero solo en caso de eso estemos en guardia. ¿Entendido? Entonces sí, comienza la operación. Tal como lo planeamos por primera vez, el grupo de Drag Knights de las fuerzas combinadas organizadas por los 4 grandes nobles y las fuerzas armadas del nuevo imperio están de pie en la fortaleza. Esperamos tu esfuerzo aquí. Sí. Lux asintió ligeramente, luego puso su fuerza en la parte táctil dentro de la armadura e hizo volar su Wyvern. Después de aumentar su altitud una vez más y confirmar la aldea desierta que era el objetivo, concentró energía en el dispositivo de propulsión en las alas de su espalda y aceleró aún más el Dragride. Escuchó que no había habitantes en la aldea desierta que era su objetivo. En el plan de recaptura de la capital imperial que el espía adquirió, lo más probable es que no hubiera ningún Drag Knight enemigo allí, excepto varias tropas de emboscada que estaban manejando cuernos flauta. Pero, si la predicción de Lux era correcta sobre el asunto. No, es inútil incluso si pienso en algo que no sé. Hoy solo concéntrate en la operación actual. Lux puso más espíritu y llegó a la aldea desierta. Esa aldea que estaba mirando desde arriba estaba desolada como algo natural. No había señales de personas, a cambio había una pequeña luz en un solo lugar. Lux fortaleció su vigilancia mientras bajaba al pueblo. Lo que se filtró fue la luz de una cueva dentro del bosque. Lux caminó entre innumerables casas abandonadas y cuando se acercó a la luz, sucedió algo extraño. ¿Qué? Su cerebro se sentía como si hubiera sido expulsado directamente del orden. Un intenso y extraño sonido reverberó. Fue el sonido del cuerno flauta que manipulaba a los Evis. En el momento en que Lux lo notó, innumerables balas de luz fueron disparadas a los pies de Lux. Balanceó reflexivamente Skullblade y desvió oblicuamente las balas de Bretgun. Luego, reaccionó simultáneamente hacia otra presencia en movimiento y voló al aire. Un ataque adicional de cañón fue disparado contra él junto con un estruendoso rugido. La desvió con Skullblade una vez más. Luego, cuando su mirada miró a su alrededor, vio a 3 Drag Knights en su campo de visión. Como héroe esperado. Un Drag Knight que recibe una emboscada generalmente intentará contraatacar de inmediato o retroceder en pánico, pero incluso así el capitán no es partido para ti. Un joven que llevaba un Dragride de uso general que recibió la semilla de Yggdrasil y fue remodelado menor que Beblo Odd Wyvern mayor que,
estaba acariciando su corto mechón erizado mientras lanzaba un suspiro mezclado con una sonrisa irónica. No pierdas el tiempo con la estúpida charla de Enid. Toma tu posición tal como lo planeaste. El que reprendió esa conversación frívola fue una chica familiar que llevaba el mismo velo Odd Wyvern. Una chica con rasgos de pelo largo salvaje y piel oscura, Senie Lemiste. Ella era una espía de la República de Eiburg que una vez se infiltró en la Academia de Oficiales Reales, traicionó a Celis y asaltó la academia junto con Ayes. Otra chica con velo Odra que estaba parada de costado. Llevaba una máscara redonda con garabatos. Su verdadera identidad no podía ser vista de cerca. Kirli, verifica si hay algún signo de enemigos a tu alrededor. ¿Hay algún otro Drag Knight? La chica enmascarada llamada Kirli negó con la cabeza en un despliegue de respuesta no. Senie vio eso y pareció entender. Se giró hacia Lux una vez más. Fueron ustedes quienes reunieron a los Evis aquí. Deja de sondear tan transparentemente como eso, príncipe arruinado. Tú mismo, ¿qué haces viniendo a este tipo de aldea desierta por ti mismo mientras se desarrolla la Aldragon Battle? Ja. Senie sonrió intrépidamente así antes de levantar un cuerno flauta que colgaba de su cuello. Al instante, un escalofrío recorrió la espalda de Lux, y como reflejo, voló hacia el cielo detrás de él. Al mismo tiempo, una silueta de hombre alado asaltó la oscuridad del bosque detrás de los tres. Esta cosa. Un Evis tipo hombre alado que poseía un cuerpo firme, Gargoyle. Gárgola, era un enemigo formidable que poseía una movilidad de alta velocidad en el aire, además de la capacidad de disparar una bala de luz en forma de pluma. Derrotarlo con Critical Hit de contraataque usando Skullblade tomaría algo de tiempo porque necesitaba predecir su patrón de ataque inherente. Lux preparó rápidamente su Breath Gun y colocó un bombardeo frente al Gargoyle. Las puntas de garra del Gargoyle que se deslizó a través del bombardeo atacaron. En el momento en que Lux intentó igualar el tiempo con Skullblade, un Evis más, una quimera atacó desde detrás de su Wyvern. Te tengo. Senie, quien tendió la trampa, vio eso y sus labios se soltaron en una sonrisa, pero, justo después de eso, el cuello de la quimera, que debería haber tomado a Lux por sorpresa, se rompió limpiamente y el Evis cayó. ¿Qué? Lux fingió interceptar el ataque desde el frente y evadió la garra mientras daba Critical Hit en la quimera detrás de él. Y luego, en el viaje de regreso, su espada le propinó el segundo Critical Hit al Gargoyle y le aplastó una de sus manos. Fingió quedar atrapado en la coordinación de Evis, y a la inversa, creó la posibilidad de dar Critical Hit. Senie y Enid, quienes vieron eso, miraron hacia el cielo con una mirada fuertemente de alerta. Esto es una dura broma, ¿no? Ese tipo es realmente humano. Ya veo, solo porque él no está usando Bahamut, no significa que será así de fácil. Justo después de que Enid susurró con asombro, Senie volvió a tocar su cuerno una vez más. Los Evis salían uno tras otro de la cueva. Lux, quien vio eso, tomó aún más distancia. Derrotó a la quimera con un poco de juego de azar por su parte para provocar a Senie y los otros. Para atraer al enjambre de Evis a la fortaleza escondida al norte de la capital, tenía que hacer que salieran todos los Evis. Por lo tanto, Lux necesitaba hacerles pensar que solo varios Evis no serían suficientes para derrotarlo. Quiero devolverle mi deuda directamente, pero no se puede evitar. Conviértete en la comida de Evis así. Inmediatamente después de que Senie gritó, innumerables Evis que surgieron desde la cueva comenzaron a moverse simultáneamente. Después de ver eso, Lux también dio media vuelta y se fue volando para escapar. Te lo diré de antemano, tu táctica no tiene sentido, ¿sabes? Una comunicación usando Dragon Voice vino de Senie. Lux contuvo la respiración solo por un momento. Debes planear robar el control justo en el momento en que el efecto de mi cuerno se acabe usando tu propio cuerno, pero, no tiene sentido. Dentro de ese enjambre, hay un Evis especial llamado Grimoire. Ese tipo transmitirá la orden enviada por el cuerno al área circundante y hará que los Evis continúen llevando a cabo la misma orden. Mientras ese tipo esté vivo, el efecto del cuerno no se disipará, y tampoco aceptará la orden de otro usuario de cuerno.
La razón por la cual una gran cantidad de EVIs podría controlarse en el periodo de varios días cuando el efecto del cuerno se agotaría en un tiempo fijo. Si tenían ese EVIs llamado Grimoire, ciertamente era posible, pero también estaba la posibilidad de que la declaración de Senie en sí misma fuera una trampa. Ella podría estar haciendo que Lux pensara que era imposible robar el control usando el cuerno para atraerlo a desafiar a los EVIs con una batalla decisiva de breve duración. En cualquier caso, necesito al menos confirmarlo. Lux evadió el ataque de los innumerables EVIs mientras compraba tiempo al desviarse intencionalmente de su ruta de escape. Pasaron aproximadamente 10 minutos con su reloj biológico. En el momento en que parecía que el efecto del primer cuerno flauta se estaba acabando, Lux sopló fuertemente el cuerno que llevaba. Un extraño ruido recorrió el área, pero el movimiento de los EVIs frente a él no cambió. Ahora entiendes que no tiene sentido. Entonces, esta vez, decídete y lucha. Bien. Después de confirmar la existencia del EVIs llamado Grimoire, Lux comenzó a escapar de nuevo. Lux mostró el hecho de que llevaba un cuerno flauta y trató de soplarlo e hizo una razón para que Senie y los otros lo persiguieran. Si Lux identificaba el grimorio y lo derrotaba, era posible que el enjambre de EVIs pudiera ser robado por él. Por lo tanto, el grupo de Senie debería moverse para acabar con Lux. De esta manera, era posible llevar a cabo el plan, dejando a todos los EVIs al fuerte escondido. Justo después de que Lux decidiera el objetivo de su acción, el enjambre de EVIs atacó con aún más vigor. Lux se deslizó a través del ataque feroz de una gran variedad de EVIs usando el manejo de la espada y la habilidad de control y continuó escapando. Debido a que continuó defendiéndose, solo podía mezclar las acciones para contener al enemigo desde su extremo. Cada vez que lo hacía corría el riesgo de sufrir y varias veces había un ataque que rozaba el marco de su Dragride. Su armadura se rasuró gradualmente, también se volvió incapaz de usar armas, su opción de defenderse y esquivar se estaba volviendo limitada. Ni siquiera se le permitió parpadear dentro de la ofensiva y defensa hasta el límite máximo. Esa vez cuando Lux casi se quedó sin aliento, finalmente vio el bosque objetivo, el fuerte escondido donde estaba la fuerza de interceptación. Aquí vienen. Inmediatamente después de que Lux lo confirmó, los Drag Knights estacionados dentro de la fortaleza ya estaban preparando sus armas respectivas al mismo tiempo, y apretaron el gatillo uno tras otro. Los innumerables destellos dispararon y corrieron por el cielo, sacudiendo la atmósfera y explotando. Se convirtió en la señal de partida de la batalla y comenzó la operación de exterminio. Parte 2. Después de un total de 2 horas desde el comienzo de la batalla entre un ejército de alrededor de un centenar de EVIs y una fuerza mixta en el fuerte escondido. En la arena de la capital, la segunda mitad de la Aldragon Battle, su primera batalla ya iba a comenzar. Una gran cantidad de espectadores se reunieron en los asientos de la audiencia y el lugar se llenó con un entusiasmo aún más feroz que anteayer. Las 3 batallas de hoy serían contra la República de Eiburg, el reino de Markafar y el ducado de Guanheim, en ese orden. Dentro de la sala de espera antes de que comenzara la batalla, los miembros de la selección del nuevo imperio con la excepción de Lux se reunieron. Por eso, Ni-San no puede aparecer en el encuentro de hoy. Cuando Eiri habló sobre los detalles de por qué Lux se dirigió a la misión de Señuelo, los miembros de la selección fueron sacudidas. El plan de recaptura de la capital imperial también era una amenaza temible, pero ese deber de convertirse en un señuelo para atraer a casi 100 EVIs solo también era imprudente. Algunas voces se levantaron diciendo que deberían ir a ayudar, pero, el deseo de Ni-San es que todas no estén expuestas al peligro y que ganemos la Aldragon Battle. Cuando Eiri le dijo eso a todas, en poco tiempo todas asintieron en aceptación una por una. Sin embargo, esto es una decepción. Pensé que los tipos que nos atacaron en la academia antes de esto seguramente saldrían también de aquí, pero los nombres de Senie y otros no estaban registrados en la lista de su primera batalla contra Eiburg. Como era de esperar, Senie y los otros no aparecerán en la Aldragon Battle. Actualmente no puedo ver que estén preparando una formación de élite fuerte que sea incluso más fuerte que ellos, pero... Celis también estaba susurrando con una cara complicada, tal vez porque ella era antigua amiga de Senie y esperaba una reunión casual. En cualquier caso,
no podemos bajar la guardia. Ya sea dentro del encuentro, o fuera de él también. Pilfi también asintió brevemente hacia las palabras de Crucifer. Luego, por última vez, Lisa tomó un profundo respiro e hizo una sonrisa. Entonces, obtendremos el mejor resultado antes de que Lux regrese aquí. Vámonos. Junto con esas palabras, la campana de señal que informaba la hora de inicio del encuentro sonó fuera del lugar. Las voces del público que se calentó debido al inicio del encuentro se pudieron escuchar hasta donde estaban. Parte 3. Al mismo tiempo. Cerca de la fortaleza escondida al norte de la capital, la batalla a gran escala entre los Evis y las tropas mixtas continuaba. Después de que Lux condujo al enjambre de Evis y se precipitó al bosque, los Drag Knights militares que estaban cansados de esperar comenzaron el bombardeo de cañón de una sola vez y lograron exterminar un poco menos del 20% del número enemigo. Después de eso hubo una guerra total entre los dos bandos. Pensando en la fuerza de batalla pura, la ventaja se tendió con los alrededor de 80 Evis restantes. La fuerza de Evis variaba según el tamaño y tipo, y su fuerza de batalla también cambiaría en gran medida dependiendo de la combinación. Y luego, incluso entre los Drag Knights del nuevo imperio, solo había 20-30% de oficiales que estaban acostumbrados a luchar contra Evis. Pero, tenían la ventaja del terreno donde podían cubrirse detrás de una sólida fortaleza mientras atacaban. Y luego, debido a que Lux había atraído al enjambre a través de una larga distancia, los Evis que venían hacia él de una vez al principio ahora estaban dispersos el uno del otro. En el presente el nuevo imperio progresaba en la lucha ventajosamente. Lux entró dentro de la fortaleza y terminó su papel de señuelo por el momento. Le informó al comandante del ejército mixto. Después de eso siguió a alguien que lo vio y colapsó en una cama en una habitación subterránea. Como pensé, quizás enfrentarse contra 100 fue un poco temerario. Lux olvidó porque estaba absorto en medio de la pelea, pero en realidad solo lo hizo apenas. Una gran cantidad de Evis que recibieran una orden de un cuerno flauta alguna vez tenían la tendencia a atacar en un patrón simple. Además, Lux luchó constantemente a gran altura. Si no hubiera limitado a su oponente a volar solo de esa manera, no había duda de que ya habría terminado para él. Aún así Lux se tumbó boca arriba, mirando al techo mientras se limpiaba el sudor de la frente con una toalla. Los 3 Drag Knights que incluían a Zenie desaparecieron a mitad de camino por alguna razón. También existía la improbable posibilidad de que fueran arrastrados al ataque de los Evis, pero no entendió el motivo. Incluso si por casualidad se dirigieran a la capital por sí mismos, no deberían poder hacer nada solo con los 3. Pero me pregunto por qué se siente como si estuviéramos pasando por alto algo importante. El retroceso de finalmente liberarse de la tensión extrema causó que la fatiga le robara la capacidad de pensar a Lux. Su conciencia estaba cayendo como si fuera absorbida por la oscuridad. Parte 4. Entonces, la segunda batalla de hoy. El encuentro del nuevo Imperio Atismata versus el Reino Marcafar comenzará. Los participantes del primer encuentro, suban al ring. Cuando el árbitro del nuevo imperio que llevaba un drake incitó a los participantes, el representante de Marcafar, un Drag Knight masculino, caminó primero hacia la arena. El reino de Marcafar tenía un amplio territorio, pero tal vez porque no existía una ruina en su territorio, la crianza de sus Drag Knights no era tan avanzada. Por lo tanto, al decidir que podrían aprovechar la batalla en par usando cosas como la cooperación y demás, se decidió que en la primera batalla 1 contra 1, Lisa saldría como la vanguardia. Obtuvieron la victoria de la batalla anterior contra Eiburg con 2 victorias consecutivas, por lo que tenían un margen de maniobra para esta batalla. Ahora bien, ganaré y crearé el impulso. Lisa salió de la sala de espera y se susurró eso antes de usar su drag ride divino, Tiamat. Cuando entró en el pasillo que conectaba con la entrada del ring, una figura vestida con una túnica negra corrió en línea recta hacia ella. Lisa-sama. Eiri, quien de manera similar salía de la sala de espera para observar la situación, lo vio y gritó de forma refleja. Hectómetros. ¿Qué pasa, hermanita? ¿Ocurre algo? No había nada detrás de Lisa y Tiamat que dieron media vuelta. No, Eiri vio que en el momento en que la sombra de la túnica negra tocó a Tiamat,
pareció como si desapareciera derritiéndose en el aire. No, no es nada. Fue solo, mi imaginación. Niña extraña. Si se trata de Lux, entonces seguramente está bien. Lisa mostró una sonrisa antes de caminar por el pasillo hacia el lugar. Pero, Avery corrió a través de la escalera hacia los asientos de la audiencia todavía con una mirada incómoda. Ambos lados están en posición, por lo que comenzará el primer encuentro de la primera batalla, Nuevo Imperio Atismata versus Reino Marcafar. Batalla, comienza. Finalmente el encuentro comenzó. La vanguardia del Reino Marcafar era un usuario de Drag Ride Wyvern de uso general. Mientras no hubiera un gran incidente, la victoria de Lisa, que era usuaria de un Drag Ride divino, era inquebrantable. Lisa también lucía una sonrisa compuesta, y cuando estaba a punto de presionar al oponente que fue forzado a una batalla defensiva unilateral, su expresión al instante se puso rígida y la agitación apareció en su rostro. Oh, ¿hay algún tipo de problema? El Drag Ride de Su Alteza Lizarte está. El locutor Drag Knight vio eso e inclinó la cabeza. El Tiamat de Lisa se movió justo después de eso. El cañón que se cargó hasta el máximo se dirigió al asiento de la audiencia, que estaba en una dirección completamente diferente del oponente, y el gatillo se disparó de repente. Asterisco down, asterisco, el cañón rugió y un solo rayo de luz corrió por el aire. Los Drag Knights de defensa frente a los asientos de la audiencia se sorprendieron al bloquearlo con su barrera más fuerte. A pesar de que apenas bloquearon el ataque por completo, la voz asustada se elevó desde los asientos de la audiencia detrás de ellos. Espera. No estoy haciendo nada. En contraste con las palabras desconcertadas de Lisa, Tiamat comenzó a cargar la energía del cañón una vez más. Y luego, ignoró al Drag Knight del Reino Marcafar, que era el oponente, y una vez más apuntó sin la menor desviación, hacia los asientos de la audiencia, que disparó en este momento. ¿Por qué? Porque el control de Tiamat está. Detente. Lisa gritó. Al mismo tiempo, un grito surgió desde todo el lugar. Los Drag Knights de defensa todavía estaban desequilibrados y no pudieron desplegar la siguiente barrera. En el momento en que el cañón con la máxima potencia se disparó una vez más hacia los espectadores detrás, un tenue territorio de luz se extendió frente a Lisa. Devine Gatling Wurm de Celis apareció ante sus ojos y desplegó la barrera de poder máximo. Celis fue mandada a volar hacia atrás para bloquearlo, pero el ataque fue de alguna manera retenido para que no ocurriera ningún daño al entorno. Además, el armamento del Fafnir de Crucifer, el Freezing Cañón, disparó su bala helada y al instante congeló el cañón de Tiamat, sus dos patas y sus alas traseras. Con eso, Tiamat fue completamente reprimido. ¿Cómo podría ser esto? El Drag Ride de Su Alteza Lizarte de repente se descontroló. Sin embargo, esto justo después de que se elevó la voz del comentario: silencio. Este encuentro se suspende debido a la aparición de un problema. El árbitro aterrizó en el ring junto con varios Drag Knights. Después de eso, el Tiamat de Lisa se disipó, y usando la función megáfono de Drake, se emitió un juicio formal. Se considera como un ataque intencionalmente dirigido a la audiencia. El segundo encuentro se cuenta como la derrota del Nuevo Imperio debido al incumplimiento de las reglas. Una gran conmoción se extendió como una onda desde los asientos de la audiencia y la gente alzó la voz. Es Su Alteza aún incapaz de manejar el Drag Ride divino que se descontroló en este tipo de tiempo. Los asientos del público objetivo, los VIP del Ducado de Guaneim, estaban sentados allí, ¿verdad? Quizás esto se convierta en un problema internacional. Intentaba matarlos mientras pretendía que era un accidente. No me digas, tal cosa. Eso está mal. No lo hice. Tal cosa, absolutamente. Crucifer colocó suavemente su mano sobre el hombro de Lisa, quien perdió el control de sí misma y gritó con voz temblorosa. Déjalo pasar por ahora. No importa lo que sucedió, en este momento todavía es. Al escuchar esas palabras tranquilas y serias, Lisa bajó la mano que estaba llegando al aire vacío. Eso se convirtió en la caída de la cortina de la segunda batalla del Nuevo Imperio. Parte 5. ¿Qué pasó? ¿Por qué viene fuego desde dentro? Retirada.
Se infiltraron dentro de esta fortaleza. Idiota. Retirada, dices. Todavía quedan 30 EVIs allí. De ninguna manera podemos escaparnos a la capital a este ritmo. Eres tú el idiota. No podemos mantener la línea del frente ahora que la formación se ha derrumbado tan lejos. A este ritmo, será la aniquilación total. Hubo un fuerte sonido de bombardeo y el sonido del dispositivo de propulsión de Drag Ride desde arriba. Además, el grito de los soldados se mezcló con el rugido de los EVIs. Lux, quien acababa de despertarse, reconoció al instante la gravedad de la situación. Rápidamente tomó el reloj de bolsillo que colocó en el soporte al lado de la almohada y verificó el tiempo. Habían pasado menos de 2 horas desde que la conciencia de Lux se cortó. Puso fuerza en sus pies inferiores, se levantó y respiró hondo. La fuerza regresó a su cuerpo, pero bajo esta situación de emergencia, ni siquiera se permitiría una sola falla. Abrió la puerta desde adentro con gran vigilancia. Cuando trató de subir al primer piso de la habitación subterránea de piedra, vio a una persona herida que parecía bajar la escalera. Tranquilízate. ¿Qué pasó? Cuando Lux se precipitó hacia la persona presa del pánico y levantó su cuerpo, el soldado hizo una expresión de sufrimiento y habló con voz ronca. Retírate rápidamente. Fuimos engañados. Nuestra estrategia se filtró a esos tipos desde el principio. Esa es la única explicación. Peleamos bien contra los EVIs al principio, pero esos tipos. El ejército rebelde que de repente apareció desde el interior de la fortaleza, nos atacó, el ejército rebelde. ¿Cómo? En el plan de recaptura de la capital imperial que obtuvo el espía del nuevo imperio, el ejército rebelde que era la fuerza principal no debería atacar aún de acuerdo con el plan. No lo sé. Pero solo hay una cosa que está clara. Ya es imposible defender más esta fortaleza. Lux instintivamente comprendió la verdadera situación. El hecho de que Lux oyera hablar de los cónsules, la fuerza principal del ejército rebelde, debería estar presente en una base lejana. Fue una trampa del enemigo que los atrapó. Sin embargo, es natural. Si se encontrara una gran cantidad de EVI cerca de la capital, cualquiera podría distraer su atención allí. Con el fin de interceptar un centenar de EVIs en esta fortaleza oculta, el 60% de la fuerza total del ejército del nuevo imperio se invirtió aquí. La situación era más apremiante de lo esperado. Por favor, escóndete bajo tierra y retírate cuando haya oportunidad. Voy a salir. Espera. ¿Qué planeas hacer? Voy a atraer a los EVIs restantes y al ejército rebelde de alguna manera con seguridad. Deja de actuar precipitadamente. Tal cosa, es impos. Haciendo caso omiso del soldado que intentó detenerlo, Lux convocó su Wyvern. Él rápidamente lo equipó y voló, salió de la fortaleza que estaba en llamas y se dirigió al cielo para comprender la situación. Lo que encontró allí fue el enjambre de EVIs que estaba trepando sobre la fortaleza mientras la destruían y, alrededor de 200 soldados del ejército rebelde detrás de ellos. Hasta ese momento, estaba dentro de las expectativas de Lux, pero una cara inesperada estaba entre ese ejército. Ha pasado mucho tiempo Lux. Oh hermano pequeño de mi mejor amigo Abel Arcadia. Inconscientemente, Lux contuvo la respiración después de ver al Drag Knight dentro del ex-Wyvern volando en el frente como si encabezara ese ejército. Eres. Si recuerdo bien Ragreed Forus. Hace 5 años escapó del nuevo imperio a Eiburg y se coludió con la división militar allí. El comandante supremo del ejército rebelde. Una vez en el imperio Arcadia, era el mejor amigo del hermano mayor de Lux, el sexto príncipe imperial Abel, un hombre de una gran familia noble que fue arreglado para convertirse en miembro de la Guardia Imperial de Abel. Su personalidad e ideología se tiñeron con el mismo color que el antiguo imperio. Se preocupó por poner una falsa acusación contra Pilfi quien todavía era una niña en ese momento, para Lux era un oponente con el que tenía un vínculo. Los subordinados detrás de él no se movieron, tal vez porque dio instrucciones usando Dragon Voice para que no interfirieran. El destino extraño realmente existe. Nosotros, que tenemos una relación como alguien que de manera similar pasamos el tiempo de la infancia en la corte imperial,
Ahora nos reunimos así como compañeros enemigos. Escuché sobre tu historia del estratega, ¿sabes? Blackero. Ragreed lanzó una mirada condescendiente a Lux y sonrió. Parecía que ya había oído hablar de Blackero y Bahamut de parte de Ayes. Desde ese momento, cuando te convertiste en un obstáculo en mi plan, tuve la corazonada incluso cuando era un niño. Este tipo es absolutamente necesario para ser un enemigo en mi contra. Dijo con un tono molesto antes de apuntar su blade de tamaño mediano hacia Lux. Pero, al final, soy yo quien gana al final. Ya la capital seguramente caerá. Voy a suceder a la voluntad del antiguo imperio, ascendiendo al trono de este país como el nuevo emperador, persona lamentable. ¿Qué? Ragreed frunció ligeramente las cejas en respuesta a la fría mirada de Lux hacia él. ¿No entiendes que solo está siendo usado como peón por la división militar de Eiburg y ese estratega? Para cuando te conviertas en el emperador solo de nombre, no serás más que un títere que gobierne este país obedeciendo lo que esos tipos te ordenen. Estás planeando convertirte en un payaso que solo actúa como un gobernante porque tus ojos están cegados por la codicia. Fu, fu fu fu. J. Cuando Lux lo señaló, Ragreed se cubrió la cara con la mano derecha mientras se reía a carcajadas. No has cambiado para nada, ¿eh? Tú, ¿eres estúpido o eres idiota? ¿Estás borracho? Ragreed hizo una sonrisa vulgar en su boca mientras golpeaba ligeramente sobre su propia cabeza asterisco tap tap asterisco con su dedo. Una figura decorativa apoyada. Un payaso que solo está actuando. ¿Y qué? ¿No está eso bien? Podré ejercer la autoridad de este país públicamente como el emperador bajo la bandera de Eiburg. Podré juguetear con la fortuna de este país y su masa necia, y actuar tan tiránico como me plazca. Después de todo, soy una persona modesta e inteligente. Calificación como emperador o reconocimiento de otros. No tengo ningún interés en algo así desde el principio. Está bien si puedo vivir fácilmente y hacer que todos se arrodillen. Lux escuchó eso y dejó escapar un pequeño suspiro. Este hombre ante sus ojos, originalmente era un hombre de una gran familia noble al nivel que le permitía entrar y salir incluso dentro de la corte imperial, pero ahora parecía más feo que cualquier tipo de Ebis. Solo tú, yo absolutamente no permitiré hacer eso. Lux tomó aire en silencio y luego miró hacia adelante con una mirada fría. Y luego tomó una postura con su skullblade colocada horizontalmente a la misma altura con sus ojos. En respuesta a eso, Ragreed también movió su ex-wyvern. Cucucu. Seguro que puedes hablar, príncipe arruinado. Entonces, te haré suplicar. Voló dibujando una curva pronunciada mientras decía eso y desató un corte de su carrera hacia Lux. Fue un ataque que hizo uso de la movilidad del ex-wyvern, pero eso era todo. Lux lo vio y luego reaccionó. Interceptó usando Critical Hit por medio de Skullblade. Con eso, el poder de ataque del oponente debería reflejarse en un solo punto y destruir esa arma y armadura, pero... Asterisco Bachiin, asterisco guión. Al instante, una luz deslumbrante estalló en el punto de contacto y ambos lados volaron hacia atrás. El Critical Hit debería haberse ejecutado perfectamente, pero el ex-wyvern resultó ileso. No, en lugar de eso. El movimiento del Dragride, en la mitad, cambió. No solo había una poderosa fuerza repelente en este momento, sino que justo antes de que Lux bloqueara el ataque, el movimiento del enemigo cambió sutilmente. Sucedió en el tiempo que absolutamente no podía cambiarse si el Dragride solo se controlaba normalmente. ¿Qué ocurre? ¿Es eso todo lo que tienes? ¿En serio crees que puedes proteger este país cuando ni siquiera puedes vencerme solo? El Critical Hit de Lux terminó en fracaso no porque el movimiento de Ragreed fuera excepcionalmente excelente. Ciertamente tenía la habilidad que estaba cerca del nivel de un Drag Knight de clase alta, pero eso era todo. El Dragride que llevaba tenía la apariencia de un simple ex-wyvern, pero contenía algún tipo de secreto. No vas a usar Bahamut contra mí. Entonces te enseñaré algo bueno. Aproximadamente ahora se está acercando una gran calamidad al nuevo imperio. Una fuerza tremenda que es incluso más peligrosa que el Ragnarok. ¿Qué?
La sonrisa intrépida de Ragreed no mostró ningún signo de falsedad. No, dejando eso de lado, Lux tenía una pista al respecto. Si su peor imaginación, que normalmente debería ser absolutamente imposible, estaba en el punto correcto. Howling Roar. Instantáneamente Lux emitió ondas de choque desde la cabeza de su armadura apuntando a Ragreed frente a él. Justo después de que el ex-Wyvern fuera enviado volando ante sus ojos, Lux se movió hacia atrás y tomó una gran distancia. Lux tomó posición a la sombra de una gran roca detrás de él, luego rápidamente disipó su Wyvern. Fa. Finalmente te motivó. Entonces voy a ir a plena potencia también. Ragreed, quien vio eso, también se retiró temporalmente antes de llevar el cuerno flauta en su cuello hacia su boca. Junto con el sonido disonante del cuerno, la orden hacia el Grimoire fue reescrita y los 30 Evis restantes dejaron de atacar la fortaleza. Todos ellos al mismo tiempo cambiaron de dirección hacia Lux. Además, con eso como la señal, los Drag Knights del ejército rebelde, que estaban coloreados en gris, también dirigieron el objetivo de sus armas hacia Lux. El actual Lux solo podía usar Bahamut por el límite de tiempo de 12 minutos. Usarlo durante más tiempo provocaría que el Drag Ride se disipara por la fuerza y quedara inutilizable. Los restantes 30 Evis y aproximadamente 200 Drag Knights del ejército rebelde. La mayor amenaza se acercaba a la capital real. Ya no había otra forma más que hacer una apuesta aquí para detener todas esas amenazas. Lux murmuró rápidamente el código de acceso y equipó una armadura de negro azabache. Cucú, finalmente aparece ese Blackero. Usuario del dragón violento Bahamut. Ahora muéstrame. ¿Qué puedes hacer con ese tiempo y fuerza que quedan? Ragreed gritó y levantó su espada hacia el cielo. Instantáneamente, los Evis y Drag Knights que lideraban simultáneamente comenzaron a atacar. Parte 6. La sala de espera de la Aldragon Battle para el Nuevo Imperio estaba en silencio absoluto, como si allí se hubiera vertido agua fría. La segunda batalla antes de esto terminó como la derrota del Nuevo Imperio porque se consideró que violaba la regla intencionalmente. Además, Celis y Crucifer, que irrumpieron en la arena, también perdieron su clasificación para participar hoy y su lado se vio obligado a estar en desventaja. Lisa, quien fue la autora del incidente, fue llevada para una audiencia por el investigador que vino del palacio. Por supuesto, fue el hecho de que estaba bajo sospecha, pero debido a que ella también estaba en la posición de princesa del Nuevo Imperio, también había la intención de proteger su personaje lo más rápido posible. Con esto, para la última batalla contra el Ducado de Wannheim, el único usuario de Drag Ride divino que podía participar era Pilfi, pero había un problema aún más serio para el Nuevo Imperio. El cañonazo de Lisa fue dirigido hacia los asientos de la audiencia donde se colocaron los personajes VIP del Ducado de Wannheim. Actualmente, la Aldragon Battle todavía estaba en curso, por lo que el asunto quedó en suspenso, pero el otro lado albergaba dudas de que el incidente fuera intencional. En el caso de que después de la Aldragon Battle el Ducado de Wannheim denunciara al Nuevo Imperio con la sospecha de asesinato, era inevitable que la posición del Nuevo Imperio empeorara, en el peor de los casos, incluso podría convertirse en la chispa de la guerra contra el Ducado de Wannheim. Y sucedería de la mano de nada menos que Lisa, quien dijo que lucharía por el bien del Nuevo Imperio. Incluso con la investigación de la causa, por el momento tenemos que prepararnos para el próximo encuentro. El tercer encuentro contra el Ducado de Wannheim seguramente tendrá una atmósfera diferente a la anterior. ¿Estás lista para ir, Pilfia Ingram? Está bien. Incluso en caso de que alguien toque un cuerno flauta, puedo soportarlo por un tiempo. Expulsar a Pilfi en esta situación de emergencia era una especie de apuesta. El oponente no era la República de Eiburg, pero sí tenían ganas de hacer algo. Existía la posibilidad de que usaran el cuerno flauta para controlar a Pilfi, quien poseía el rasgo y la habilidad de un Evis para causar daño. Debió llevarse a cabo una inspección especialmente estricta hacia las pertenencias personales de las personas de Eiburg, pero aún así no podían bajar la guardia. Y luego, controlar Drag Ride. Si hay alguien que controle a Lisa Sama, entonces, como se esperaba, es esa chica. Eiri habló lo que estaba pensando desde hace un tiempo con voz baja. La chica que poseía el apodo de la daga asesina del Imperio, Kirihime Yoruka.
La vestimenta divina de Suyato no Kami Spell Code era la capacidad de controlar el Drag Ride de otra persona que se activaba al tocar el Drag Ride. Lisa y las otras lo habían presenciado, y los otros miembros de la selección también habían oído hablar de ello. Incluso si ese es realmente el caso, tendremos que buscarla y aprehenderla. Casi no hay posibilidad de que podamos hacerlo hasta que comience el próximo encuentro, pero solo podemos hacerlo diciendo eso. Celis y Crucifer se pusieron de pie. No hay tiempo. Yo y Celis Senpai nos dividiremos y la buscaremos. Así que Airi-chan. Podemos dejar la orden del equipo para ti. Entiendo. Airi aceptó con una voz nerviosa. Sí. Voy a equipar mi Drake constantemente, así que si hay algo, me pondré en contacto con ustedes dos. Te lo dejo. Entonces las dos dijeron eso y salieron de la sala de espera para buscar al culpable. Si Kirihime Yoruka apuntaba a Lux, existía la posibilidad de que acechara cerca. Pensándolo bien, Crucifer se dirigió hacia afuera. Luego vio la figura de los soldados de guardia alrededor del campo de práctica corriendo en pánico. ¿Qué ocurre? Tal vez algo problemático ha sucedido. Crucifer, quien sintió la anormalidad, llamó a un joven oficial. No, no pasa nada. Por favor, puedes continuar viendo el encuentro. Por un momento, Crucifer pensó si era el gobierno el que estaba poniendo en orden el incidente que Lisa acababa de ordenar, pero la situación era extraña sin importar cómo se veía. Soy un Drag Knight que pertenece a Ciballes, la fuerza de ataque de la Academia de Crossfield. Esta vez estoy aquí como participante de la All Dragon Battle, pero he terminado mi turno. Si hay un problema, puedo al menos ser informada sobre los detalles. Crucifer presentó su identificación de estudiante y se lo dijo al soldado. Originalmente hablando, Crucifer, quien era una estudiante extranjera de Ymir, no podía participar en una misión con alto nivel de peligro, por lo que mintió solo en ese punto. Es así. No, solo hay un poco de información equivocada circulando entre la Fuerza de Defensa para el área alrededor de la capital. Estamos recopilando información para confirmarlo mientras estamos en guardia. Por si acaso puedes decirme específicamente qué está sucediendo. Crucifer, quien se enteró de ese detalle, cuestionó aún más al soldado. El soldado sudaba nerviosamente mientras formaba sus palabras. En la actualidad, una fuerza enemiga gigante desde el noreste de la capital real tiene muchas posibilidades de que sea una información errónea, pero se mencionó que la quinta ruina que existía en Eiburg se está moviendo, La complexión de Crucifer que escuchó esa oración cambió. Ella ya sabía que detrás de la escena de esta All Dragon Battle, el plan de recaptura de la capital imperial de Eiburg estaba en marcha. Y luego, estaba la existencia de Ayes, que era llamado como señor, creador, en la tercera ruina del Ark. Si estuvieran relacionados de manera similar con el ataque esta vez. Noreste de la capital. También iré a echar un vistazo a la situación. Por favor. Tengo prisa por evacuar a los residentes en el área noreste, hoy. ¿Qué estás haciendo ahí? Ve rápido. El joven oficial fue regañado por un hombre que parecía ser su superior y se apresuró a huir. Después de separarse del hombre, Crucifer convocó a Fafnir y lo equipó. Tomó una gran altura desde donde podía tener una vista de pájaro de la capital y voló hacia el noreste. Con Fafnir, que poseía el mayor nivel de movilidad, podría hacer un viaje redondo hasta las afueras de la capital en solo unos minutos. Después de continuar volando con la potencia máxima del refuerzo en las alas traseras, en poco tiempo se obstruyó la visión del entorno. Niebla. A pesar de que la capital tenía un clima despejado en este momento. Crucifer desaceleró a Fafnir y revoloteó en el aire. Ella debería estar justo fuera del muro de la capital, pero era como si el paisaje de abajo no se viera por completo. Pero se escuchó un sonido pesado que la espesa niebla no podía borrar de las cercanías. Esto es. En el momento en que Crucifer susurró, un estruendoso rugido estalló. Incontables destellos volaron perforando la niebla blanca que obstruía su vista. Uno de ellos explotó y estalló frente a Fafnir, enviándola hacia atrás durante unas pocas docenas de mil. Ella escapó al peligro debido a la protección del armamento especial de defensa automática,
el escudo automático que se activó justo antes de golpearla. El poder del ataque fue tremendo hasta el punto de que no sería extraño que sufriera un daño grave sin la protección. El enemigo mismo hizo volar la neblina debido al estallido explosivo del ataque de cañón que disparó. Debido a eso, la verdadera forma del enemigo se hizo evidente. ¿Qué? En el momento en que pudo ver la imagen completa del enemigo, la columna vertebral de Crucifer se congeló. Era gigantesco. Un cuerpo gigante que superó con creces un Ebis de tipo grande golem, con el que Crucifer una vez luchó personalmente. Tenía 2 patas que podrían confundirse como una montaña de acero. Encima de esas piernas había una cintura grande 2 veces más grande que el castillo real y un triángulo invertido de un pecho. A la izquierda y a la derecha había hombros sobresalientes donde cada uno parecía un barco de guerra de gran tamaño. En la superficie de esos hombros, se podían ver innumerables bocas de cañón. La parte de la cabeza que se asemejaba al escarabajo rinoceronte tenía un cuello ligeramente extendido hacia el frente, mirando hacia la capital real con ojos robóticos. Sus delgados y largos brazos tenían innumerables rayas corriendo sobre él. Al final de cada uno de esos brazos había una mano con 5 dedos. Varias casas ya estaban atrapadas debajo de ellas. Modelaba la forma de un soldado acorazado, la gigantesca fortaleza de acero que debería estar emplazada en Eiburg. La quinta ruina Gigas que Crucifer una vez vio en un libro se movía tal como estaba. Nos atraparon. Quien alguna vez pensó que estaban escondiendo este tipo de carta de triunfo, el Ark donde Poseidón existió abandonó su ruta de movimiento hasta ahora por la acción de Hades y su grupo y su paradero se volvió desconocido. En ese caso, no sería extraño si también hubieran hecho algo en la ruina de Eiburg, donde probablemente vino Yggdrasil, el Ragnarok que Lux y los otros habían vencido. Pero, a pesar de que la quinta ruina fue liberada por eso, que la ruina misma invadiera de esta manera era demasiado. Advertencia, exigimos que disipes tu armadura y te rindas, Fersama. De repente, se escuchó una voz fría y apática sin ninguna inflexión a través de Dragon Voice. Crucifer no vio ningún otro Drag Ride a su alrededor. Crucifer notó un momento tarde que la voz provenía del Gigas ante ella. Nombre identificador líder de equipo de la quinta ruina. El Fajura romperá la prohibición de causarte daños innecesarios. No, esa chica que era muy similar a un autómata como la Cruche del Ark de repente detuvo por completo sus palabras que se dijeron sin espacio entre ellas. Lamentablemente, justo ahora hubo una notificación de parte de mi señor, te extermine inmediatamente, dijo ella. Guión. El cambio de actitud del autómata que también sucedió en el Ark. Crucifer recordó la sombra de Hades desde esa situación. Transición para atacar preparada disparando al mismo tiempo, con esa voz, innumerables bocas de cañón se extendían desde los hombros sobresalientes de Gigas. Inmediatamente después, un estruendoso rugido y un estallido explosivo que llenaron completamente el entorno barrieron el cielo de la capital real. Parte 7. ¿Qué demonios? Nokuto, quien estaba usando un drake dentro de la sala de espera de la arena, escuchó la Dragon Voice de Crucifer e inconscientemente gimió. La tercera batalla de la segunda mitad del All Dragon Battle, la batalla contra el Ducado de Wanaheim, estaba entrando en el último tercer encuentro. Pilfi ganó en la primera batalla el combate individual, y la segunda batalla la pareja terminó en derrota justo ahora. Con ambos lados teniendo una victoria cada uno, el tercer encuentro comenzaría. Pero antes de que pudiera comenzar, se invocó el estado de alerta máxima en la capital real y se discutió la suspensión temporal de la All Dragon Battle. Pero, solo Grife, que era el participante del Ducado de Wanaheim para el tercer encuentro, mantuvo firmemente su actitud de que deseaba que el combate continuara. Él permaneció enraizado en el ring de la arena. Voy a esperar solo por 5 minutos más, sí. Ven a luchar ya, nuevo imperio. Grife mostró una sonrisa intrépida. Ya estaba vestido con su drag ride divino cuelebre esperando la señal de inicio de la batalla en el ring. Voy a decir esto de antemano. Por el momento, también existe la necesidad de mantener la apariencia, así que participo en este encuentro, pero si ustedes no se responsabilizan de dispararle a nuestra princesa, no importa cuál sea el resultado de este encuentro, voy a localizar al criminal yo mismo. Atraparé a alguien sospechoso, uno por uno,
y luego los interrogaré con esta mano. El brillo de los ojos de Grife, teñido de intención asesina, hizo que los espectadores se pusieran la piel de gallina. Ahora mismo, no había Drag Knights del nuevo imperio que pudieran detener a Grife, quien estaba en un frenesí. Casi todos los Drag Knights ya se estaban marchando para defenderse de la fuerza que atacaba desde ambos lados de la capital real. Lo hará a tiempo. Aerie miró el ring. Y luego, cuando levantó su rostro, el Drake de Nokuto de repente mostró una reacción de recibir la transmisión de Dragon Voice. ¿Pueden oírme? Aerie, Nokuto. Cuando llegó a escuchar la familiar voz de su hermano mayor, los labios de Aerie estallaron en una sonrisa de alivio. Pero, su expresión inmediatamente volvió a su habitual mirada tranquila y acercó su rostro al Drake antes de dejar escapar su voz. Llegas tarde. ¿Qué has estado haciendo, Nii-san? Este lado está en un problema realmente grave. Una ruina gigante está atacando desde el noreste. El Tiamat de Lisa-sama se descontroló, y la gente del ducado de Whaname también fue apuntada. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Sí, también tuve una trampa en mi lado. La fortaleza escondida ya cayó, y me persiguen el ejército rebelde y el enjambre de Ebis. ¿Y qué planeas hacer, Nii-san? Quiero que le cuentes a todos lo que voy a decir después de esto. Lux le contó a Aerie la estrategia a las sombras de la arena, que estaba envuelta en una inquietante conmoción. Parte 8. El primer ministro del ducado de Whaname dice que tratarán el incidente con resolución. No aceptarán la explicación de que hubo un defecto en el Drag Ride. Él nos dijo que entregáramos a la princesa para ser juzgada por su ley. No hay manera de que podamos hacer algo como eso. Incluso la Dragon Battle no ha terminado, ¿sabes? Dile que escucharemos lo que tiene que decir de nuevo más tarde. Por otro lado, dentro del castillo. Dentro de la amplia sala de conferencias, el airado grito de los cónsules voló. La misión de exterminio del enjambre de Ebis falló debido al ataque sorpresa del ejército rebelde liderado por Ragreed, y el ejército enemigo avanzaba desde el noroeste. Su objetivo era justo como el nombre: plan de recaptura de la capital imperial sugerido, esta misma capital real. Ni siquiera tomaría decenas de minutos hasta que toda esa fuerza llegara a este lugar. Pero, también está el hecho de que el otro día un guardia de la capital real atacó a un miembro de la selección del ducado de Whaname. Además de la continua mala sangre desde la época del antiguo imperio. A este ritmo, seguramente no nos escucharán instándolos a volver a casa en su país sin siquiera dar ninguna prueba o al perpetrador. La princesa también realmente ha hecho algo escandaloso. A pesar de que ese grupo ha sido problemático desde el pasado, por favor cálmense. La aclaración del incidente no ha terminado todavía. Solo después de eso todo puede. Las voces de lamentación continuaban aumentando a medida que los cónsules escuchaban los informes que venían uno tras otro. Lisa estaba bajando la cabeza mientras escuchaba esas voces de desaliento e indignación del piso inmediatamente debajo. Después de ese encuentro, todavía en su traje sin siquiera cambiarse, había estado distraída como si su alma la hubiera abandonado. ¿Por qué había resultado así? A pesar de que debería haber hecho lo mejor que pudo. Aunque por el bien de este país, sabiendo que todavía era inmadura, pensó en tratar de convertirse en algo real, y aún así. Ella no tenía ese poder, traicionó las expectativas de todos e invitó a la peor situación. Es como si fuera un criminal dentro de la habitación oculta para uso personal de la realeza que fue preparada bajo tierra. Ella estaba aislada para que no fuera apuntada por la gente del ducado de Whaname, que se enfurecieron. Lisa hizo una sonrisa amarga e impotente hacia su situación. Su sensación era la misma que hace 5 años cuando fue secuestrada por el antiguo imperio y se convirtió en rehén, antes de ser abandonada por su padre, el gran héroe. Ella no pudo hacer nada. Ella estaba jugando con lo que sucedía sin nada que pudiera hacer con su propia fuerza y lo perdió todo. ¿Por qué? ¿Por qué volvió a ser así de nuevo? Estaba equivocada. Desde el principio, alguien como yo. Cuando ya no pudo más y dejó escapar una queja, unos pasos llegaron frente a ella. Cuando Lisa volvió en sí misma y rápidamente levantó su rostro, la puerta de la habitación se abrió. Allí,
los Drag Knights del ejército rebelde cuyos uniformes estaban pintados de gris, estaban de pie con las armas listas. Vamos a tener que llevarte Ouka, Su Alteza. Junto con nosotros. Lisa solo podía mirar hacia abajo con una expresión pálida. Justo como ese día en el pasado. Parte 9. ¿Cuánto tiempo planeas seguir, Blaquero? No vas a detenerme. Lux, que llevaba un drag ride negro azabache, estaba siendo perseguido por Ragreed, que conducía un ex-wyvern. Después de intercambiar golpes varias veces por encima de la fortaleza escondida, Lux, al que se rompió una parte de la armadura de su hombro, escapó en línea recta hacia la dirección de la capital. Pero, fue perseguido por el drag ride ex-wyvern de propósito general reforzado, llevando a la mayoría del ejército rebelde liderado por Ragreed y también los Evis, que ya sumaban más de 30. Cucucu, lo escuché del estratega, ¿sabes? El tiempo en que puedes luchar en ese Bahamut es limitado. Es por eso que estás tratando de atraernos a un lugar donde puedas obtener refuerzo militar y llevar esto a una situación ventajosa, ¿no? Pero, eso ya es imposible. Intenta mirar delante de ti. Esa vista entró en los ojos de Lux, cuyo campo de visión estaba continuamente lleno por el paisaje que fluía hacia atrás a gran velocidad. La unidad de Bugriser, que debería estar preparándose para la intercepción frente a la pared, ya había desaparecido de allí. Ya veo, como pensé. Lux contuvo el aliento. Al mismo tiempo, vio a lo lejos y adivinó la razón por la cual los militares habían abandonado su posición. La información de que la quinta ruina Gigas que existía en Eiburg ya no se podía ver. Su peor predicción se hizo realidad. La quinta ruina, Gigas. El arma de aspecto extraño que estaba llena de mal presagio para lograr la destrucción y la atrocidad estaba parada como mirando hacia abajo en el paisaje urbano de la capital. Pero, ¿por qué? Porque no se ha informado que ha llegado hasta aquí. Si la ruina se está moviendo, los Drag Knights al este de la capital deberían haberla visto, y aún así, Gigas, que debería ser visible incluso desde la distancia de unos pocos km, se había aproximado hasta aquí de cerca. ¿Por qué nadie la notó? NT, KL es kilómetro y MEL es metro. Los Drag Knights estacionados al noreste de la capital, en la fortaleza a lo largo de la montaña rocosa y el mar, parece que están sufriendo un dolor de cabeza de causa desconocida. No hay anormalidad en sus cuerpos, por lo que no parece que sea veneno o enfermedad. De repente, la frase que Eiri le contó se repitió en su mente. Instantáneamente, un dolor como punzante quemando detrás de sus ojos recorrió la cabeza de Lux. Una escena que se sentía como si no fuera su memoria entró en su cabeza. Creo que entenderás si eres tú, mi hermano menor, NT. Fugil usa la palabra Kentei para llamar a Lux. Por lo general es una referencia educada al hermano menor de otra persona, pero aquí la usó para llamarlo su propio hermano menor. Traducido literalmente significa hermano inteligente, un ruido refinado vagamente nostálgico. La voz de Fugil, su hermano mayor, le llegó al oído. Cielo nocturno rojo que fue iluminado por llamas ardientes. Frente al castillo del Imperio de Arcadia, donde las chispas de fuego caían, esa cosa existía. Este lugar, ¿qué demonios? ¿Es este el recuerdo de ese día, hace 5 años? Lux podría afirmar que esta escena había sucedido casi sin lugar a dudas, pero una sensación violenta e incómoda desconcertó a Lux. Lux no tenía ningún recuerdo de que hubiera intercambiado este tipo de conversación con Fugil. No podemos hacer tal cosa. No hay forma de que algo como esto pueda repetirse debido a la conveniencia de nosotros. El Lux dentro de la memoria levantó su voz. En respuesta Fugil sonrió sin miedo. Una figura con un drag ride de aspecto extraño que nunca antes había visto, con un tamaño gigantesco incluso más grande que el castillo en la parte posterior, estaba allí. Es así. Deberías haberlo notado hace mucho tiempo. Tú, que naciste dentro de ese palacio corrompido, viviendo en medio del dilema entre la familia real y la gente, si eres tú, entonces deberías haber notado el defecto estructural de este país, no, este mundo y su gente. Fugil habló con un tono amenazador, también como si fuera una conclusión. Mira, tú que eres más puro que nadie, ¿por qué realmente quieres desviar la vista de ese hecho? Solo puedes asumir el ideal de un rey que es más recto que nadie y refugiarte en ese sueño.
Pero Lux, deberías despertar ya del sueño. Debemos lograrlo, debemos llevar a cabo nuestra verdadera misión como héroes. Te equivocas. No hay absolutamente nada de eso. Lo que realmente deseaba era. Bien. Entonces puedes venir a mí. El Dragrideke era tan gigantesco que su figura completa ni siquiera podía ser agarrada desde las cercanías. Estaba comenzando con un rugido que sacudió la tierra. No perderás ni nada. Ni siquiera puedes pararte en el mismo escenario donde peleo por la eternidad. Por lo tanto, no hay victoria de la derrota desde el principio. Tomaré la carga de tu karma. Porque yo soy más que todo. Lux, quien llevaba Bahamut en estado overlimit, voló hacia ese dragón gigante. Al instante, el paisaje se distorsionó ferozmente como gelatina, envuelto por la luz, y desapareció indistintamente.